aquí en este equipo. Ya, ya, muy bien. Bueno, les voy a compartir pantalla. Ustedes me comentan, todavía no empiezo, si es que lo ven. Esperen un momentito. Compartir pantalla, compartir ahí, compartir pantalla, compartir pantalla. Es la pantalla 2, ahí está, y compartir. ¿Se ve lo que le estoy compartiendo? Sí. Y Sí. ya, maravilloso. ¿Es que me habla? Ya, vamos a empezar. Como bien le había dicho, ay, espérenme, que me están hablando. Espérenme, chicas. Murillo. Estación terminal. Terminal Station. Todos deben Ya, descender. Que no se olviden sus cosas. con activo luz. Ya, como les dije, hoy día nos toca hablar, espérenme, me fui, del pecado, ¿ya? ¿Alguna se atreve a decir qué es lo que es el pecado? Es hacer algo malo. ¿Es hacer Lo que algo nos aparta malo? de Dios, Mm. ¿Cuál más dijo la neni? lo que nos aparta de Dios, No sabe cuarta de Dios, ya, ¿qué más, qué más? Vamos también, vamos bien. ¿Qué Ya, más, pues, qué más? chiquillos. Vamos, vamos. No seguir los mandamientos, ya, perfecto, muy bien. ¿Qué más, qué más? También, están bien sus respuestas, por si acaso, si están bien, ¿ya? Bueno, según el diccionario, ahí lo vamos a mostrar, según el diccionario español, todas las anteriores, la palabra pecado se define de la siguiente manera. Se define como lo que quebranta la ley divina, así sale en el diccionario, ¿ya? Lo que quebranta la ley divina, que es lo que decía la Dani, los mandamientos, ¿cierto? Lo que se aparta de lo que es recto, de lo que es justo, perdón, todo lo que sea una falta, ¿ya? Eso también es como una definición de pecado. Y por último, es todo exceso, defecto o despilfar. Eso es lo que en el diccionario español se entiende, se define como pecado, ¿ya? Pero en el concepto bíblico, pecado va mucho más allá de una infracción de la ley divina, sino que el pecado, aquí lo podemos ver en primera de Juan 5:17, toda maldad es pecado. Pero en el concepto bíblico, como les decía, pecado va mucho más allá de infraccionar la ley divina, sino que el pecado en la escritura, como bien decía, creo que la Denis, es un acto de iniciar la desobediencia. Y obviamente esa desobediencia va a traer grandes consecuencias, van a ser extremadamente mortales, ¿ya? Aquí lo vamos a ver. En la Biblia el pecado no es solamente cometer algo malo, sino que no sé si recuerdan la primera clase cuando hablamos de la salvación, ahí yo les hice una pregunta y decía, ¿de qué tenemos que ser salvos? ¿De qué teníamos que ser salvos? ¿Se recuerdan? No le entiendo la pregunta. ¿De qué teníamos que ser salvos nosotros? ¿De qué fuimos salvados? ¿De qué nos salvó Jesús? del pecado, Del del pecado, pecado del mundo. ¿ya? De la Y había, muerte. y había algo más, era de la muerte De la muerte. eterna, Eterno. exacto, era de la muerte eterna. Eso es lo que nos salvó, porque nuestro destino, ¿cierto? Era la muerte. Pero Cristo, ¿qué vino a hacer? Él nos vino a dar vida Vida. y vida en abundancia, vida eterna. Entonces, en el concepto bíblico, el pecado va mucho más allá de desobedecer a Dios, va mucho más allá de hacer algo malo, sino que el pecado es todo aquello que nos separa de la presencia de Dios.
Eso es el pecado, todo lo que nos separa de la presencia de Dios. El pecado es algo espiritual, hermanos, que se opone completamente a el amor y a la voluntad de Dios que tiene para nosotros. Y como bien les decía, ese pecado lo que produce en nosotros es esa muerte espiritual. Y el pecado lo que va a hacer es traer consecuencias trágicas que hoy día nosotros lo podemos ver en el mundo. Lo podemos ver nosotros simplemente al salir a la calle y podemos ver las consecuencias que ha traído el pecado sobre la vida de las personas. ¿Qué tipo de cosas podríamos ver nosotros afuera con respecto a eso? Por ejemplo, hoy día el matar, hoy día un hijo no le tirita la mano para matar a su propio padre. Es como fuerte. Hoy día el robar es como, Robar. sí, como cambiarse ropa cada mañana, cada día. Entonces, No es hoy solo día robar, a veces matan. matan, sí, es como que hoy día la gente no tiene temor. Hoy día es algo, por eso les digo, es algo que nosotros vemos que hoy día pasa muy, cada vez está más fuerte en el mundo. Entonces, si nosotros tuviéramos que definir pecado, aquí están unas tres de las formas que fueron las que aquí ustedes mencionaron. Desobedecer a Dios, hacer lo malo, lo incorrecto y errar en el blanco. Que esa palabra la escuchamos mucho, no sé si la han escuchado mucho en prédicas, y el errar en blanco es perder el propósito por el cual nosotros fuimos creados. ¿Ya? Eso es el pecado, ¿ya? Ahora, si yo les pregunto, ¿dónde creen ustedes que se originó el pecado? ¿De Adán y Eva o no? ¿Ya? En Adán y Eva, sí, pero ¿a dónde? Va mucho más allá, va mucho más allá de Adán y Eva. ¿Dónde creen que se originó el pecado? Con el diablo. Con el diablo, ahí está la foto, pues, con el cachú. Ahí con el cachú. Y ahí aquí es donde los quiero invitar a que puedan, hay alguien si me puede buscar Ezequiel 28:15. ¿Quién quiere buscar Ezequiel 28:15? Y el otro pasaje es Isaías 14, del 2 al 17. Ahí hay dos. ¿Quién quiere con cada uno? Ezequiel 28:15. ¿La Denita y buscando ese tú, ¿sí? Ya, y la Katy dijo que no tenía Biblia, ¿cierto? ¿Qué más tiene Biblia ahí que me pueda buscar? Isaías 14, 12 al Eh, 17. Hermana ya, Marta, Isaías, 14, ¿cuánto? 14, ¿Ya? del 2 al 17. Yo les aviso cuando los lean, pero para que los busquen. Isaías 14, del 12 al 17 y Ya. Ezequiel 28, 15. ¿Sí? ¿La Daniel lo tiene listo Sí. ya? ¿Y la hermana Marta? Sí. Ya, perfecto. Ahí la Denis si nos puede leer entonces Ezequiel. ¿Qué dice Denis? Ay, dice, desde el día en que fuiste creado, fuiste puro en todo aspecto, hasta que hiciste el mal. Eso Amén. Sí, sí, te dice. Aquí lo que nos está diciendo Ezequiel es que el mal se originó en el ángel caído. ¿Y quién era ese ángel caído? Era Lucifer, era Satanás. ¿Qué decía Denis? Que del momento que fuiste creado, decía, ¿no? Sí. dice, desde el día que fuiste creado, fuiste puro en todos los aspectos, hasta que hiciste el mal. Desde ahí, hermana. No fue desde Adán y Eva, sino que fue desde Satanás. Desde ahí ya viene el pecado. Y lo podemos ver. Ahí, hermana Marta, si me puede leer Isaías 14, 12 al 17. Todo eso, porque son hartos. Sí, del Harta 12 lectura. al 17. Es ¿cómo caíste del cielo? ¿O lucero? Ese es verdad o no?
Sí, sí, dile. Ya, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el nombre del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que transformaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. Amén. Al principio de este pasaje está diciendo que Dios le había creado un ángel perfecto. Así es. Imagínense, era perfecto. También dice que era el ángel más hermoso. Pero ¿qué pasó con este ángel? Este ángel se llenó de orgullo. Este ángel, ¿qué quiso hacer? Quiso ocupar el lugar de Dios. Y esta acción, obviamente, lo que provocó fue que como consecuencia, ¿cierto?, de ese pecado, era de que Dios lo expulsara de su presencia. Él los expulsó. Y al expulsarlo, ¿cierto? Nosotros bien conocemos tanto de películas, de alguna historia de no sé, cuando nos contaron cuando chica, pero yo creo que todos hemos escuchado que así como hay el diablo, ¿cierto? Fue destituido de la presencia de Dios, él no se fue solito, sino que él él se llevó, lo siguieron una multitud de ángeles. ¿Y qué dice la palabra? Que hoy día nosotros, ¿cómo conocemos a eso? Lo conocemos como gobernantes de las tinieblas, como espíritus malignos, como huéspedes de maldad, ¿cierto? Así lo dice Efesios 6:12. Entonces, son, son, son gobernantes que lo que quieren hacer es vienen a luchar junto a Satanás para pelear con Dios y pelear con el pueblo de Dios. Eso es lo que hace Satanás porque él nos ataca simplemente por ser hijos de Dios. Entonces, ¿qué viene a hacer? Él viene a atormentar Amén. la sociedad en la cual nosotros vivimos. Eh, entonces, desde, desde entonces, ¿qué es lo que hace Satanás? Ya desde el comienzo, ahí ya podemos entrar, ¿cierto? En Adán y Eva, desde el comienzo, en lo que vino a hacer, él vino a engañar a la humanidad. ¿Para qué? Para apartarla de Dios. Eso fue lo que ocurrió en el Edén. Él lo que vino a hacer, ¿qué hizo? Él vino a engañar a la mujer. Él vino a seducir a la mujer. ¿Para qué? Para que la mujer pecara. ¿De qué manera pecó? Desobedeciendo a Dios. Ahí vimos claro ejemplo del pecado. Ella desobedeció porque Dios le dijo, no pueden comer de todos los árboles de este huerto, pero de ese árbol no puedes comer. ¿Y qué es lo que hizo esa mujer? Esa mujer, Eva comió. Y ahí fue cuando desobedeció, ¿cierto? A Dios. ¿Y ahí qué pasó? Dios los Por culpa de la expulsó Eva. de su presencia. Esa fue la consecuencia. Entonces, Dios tienen que tener claro, hermanos, que Satanás lo que quiere hacer es frustrar los planes y objetivos de Dios. Una de las tácticas que usa mucho Satanás en esta era, en este ciclo, es la distracción. Esa es la manera que Satanás utiliza para apartarnos de Dios, mantenernos distraídas, a tal punto de que nosotros no busquemos estar en un tiempo de comunión con Dios. Nos distrae con muchas cosas, con problemas, nos distrae hoy día con redes sociales, nos distrae con una serie, nos distrae con, no sé, con dinero, no, hay miles de formas que Dios que Satanás nos distrae para que ese lugar, es para que ese tiempo que podemos estar con Dios
lo ocupemos en esas cosas. Y al fin y al cabo, ¿qué pasa? Nos vamos debilitando porque no nos estamos alimentando. Si usted pasa un día entero sin comer, ¿qué pasa? Se siente débil. Entonces está más vulnerable a que pueda venir algún virus, hay que la tenía enfermera. Estamos más vulnerables, ¿cierto? Porque nuestras defensas están más bajas. Entonces no es que Dios se haya alejado de nosotros, sino que nosotros dejamos de alimentarnos de la fuente y por ende estamos más expuestas a, ¿cierto? A lo que vamos a ver más adelante que tiene que ver con las tentaciones. Hasta el momento ahí se ha entendido lo que se está explicando y si cualquier pregunta me van preguntando, ¿sí? Pero eso tienen que como tener claro, el pecado se originó desde Satanás. El pecado viene de ahí. ¿Por qué? Porque su orgullo lo hizo, ¿cierto? Su arrogancia es como ahí querer ser como Dios. Y ahí fue cuando ya primeramente entró el pecado a su creación, porque no es a la humanidad, sino que a lo que Él creó, porque Él fue creado por Dios. ¿Ya? Ahora, hay, hay tres tipos de pecados. ¿Sabían? ¿Ustedes pueden imaginar qué tipos de pecado existirán? ¿Han escuchado alguna vez pecados, tres tipos de pecados? O sea, como mentir, robar esas cosas, o desde otro punto de vista. No, esa es como la ramita de uno de los Es- tipos de pecados. Sí, Ya. sí. Mire, hoy se me va. Hay tres tipos de pecados. Les voy a mostrar aquí. Uy, me muestra aquí esta pantalla. Hay tres tipos de pecado. El primero es el pecado original, que es el que estábamos hablando. Sí. ¿Ya? Ese es el primer pecado. Espérenme con él. ¿Cuándo comenzó este pecado? Aquí es como el que estábamos recién hablando. El pecado original es el que, ¿cierto? Nosotros ya se originó desde Adán y Eva. No Bien. es una acción específica que nosotros cometemos, porque la palabra dice que desde nosotros que estamos concebidos, ya nosotros estamos, ¿cierto?, en pecado. ¿Han escuchado alguna vez este pasaje? ¿Cierto? Entonces, ese es el pecado original. Nosotros no es que hicimos algo, no hay una acción, sino que nuestra naturaleza ya nosotros desde que nacemos ya nacimos, ¿cierto? En pecado. Ese es el pecado original, algo que heredamos desde Adán y Eva. Y ahí quiero que si me pueden ayudar con Romanos 5:12, si lo quieren ir a leer, y Salmo 51:5. Ahí sí la Deni me ayuda con Romanos 5:12 y la hermana Marta con Salmo 51:5. Ya. Si lo tienen, me Ya, dicen amén. Romanos 5:12 dice, el pecado llegó al mundo por lo que hizo un hombre. Con el pecado llegó también la muerte. Todas tendrán que morir porque todos han pecado. Wow. Amén. Dice que del pecado entró por un hombre. Entró ya por un hombre. ¿Quién era ese hombre? Adán. Adán. Ya, ¿y qué dice el Salmo 51:5, hermana Marta? Temor y temblor vinieron sobre mí y terror me ha cubierto. Ya, no era ese pasaje, espérenme, voy a buscarlo, espérenme. 51:5 dices. 51:5. Sí. Espérenme. 51. Espere. Ahora sí. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Amén. Es lo que estaba diciéndole delante, que si habían escuchado ese pasaje, que ese pasaje era el Salmo 51:5. En maldad ya nosotros fuimos formados. Entonces, uno de los primeros pecados es el pecado original, ¿cierto? Adán representaba la humanidad en ese comienzo. Entonces, cuando él pecó, la naturaleza humana ya quedó afectada, desde el momento uno quedó afectada. Por eso, cuando nosotros nacemos,
somos inclinados al pecado. Ustedes se han dado cuenta, y siempre pongo este ejemplo, y no sé si lo han escuchado, pero un bebecito, cuando va a meter las manos a la corriente. Nadie le ha dicho al niño que es malo, pero el niño va como calladito, como que sabe que eso es malo. No sé si a ustedes les ha pasado, y ustedes dicen, pero si nadie le ha dicho que eso es malo, ¿por qué anda como con miedo a hacerlo? Porque en su naturaleza ya, cierto, original, cierto, está ese pecado. Él sabe que esto es malo. Entonces, ahí por eso desde chiquitito nosotros ya estamos inclinados a hacer el mal, ¿ya? El segundo pecado es el pecado personal, que aquí es lo que usted decía, mi bebé lo hacía siempre, la Dani, ¿ve? Es porque desde pequeñito estamos, ¿cierto? Creados para hacer el mal. El segundo es el pecado personal, que es el que nos mencionaba la hermana Marta, que es, ya, que son esos pecados que nosotros cometemos voluntariamente. Voluntariamente. Ahí, Denis, si me puedes ayudar, que tenías ahí abierto el Romanos 6:23. Romanos 6:23. El pecado da como pago la muerte, pero Dios da como regalo la vida eterna en unión con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahí nos está diciendo que la paga de pecado es la muerte. Y estos pecados que nosotros cometemos voluntariamente, ¿cierto? Es como el mentir, la envidia, el hablar mal de otros, el orgullo, la ira La que, fornicación. y esa ira que está mal manejada, ¿cierto? Y son muchos, que nosotros sabemos que son malas, pero aún así nosotros las hacemos voluntariamente. Y algo que el pastor siempre también ha explicado. Nosotros, no, yo ahora que soy cristiano dejaría de pecar. No, vamos a seguir estando en pecado, pero la diferencia es que ya no vamos a practicar el pecado. No es algo que nosotros vamos a estar haciendo constantemente. Es que yo ya me estoy acostumbrada a mentir y voy a mentir todos los días. Ay, tú estás practicando el pecado. Ya, ahora, no sé si eso como que se entiende bien. Sabes que está malo, pero aún lo sigues haciendo y lo sigues haciendo. Claramente, nosotros ya venimos, desde pequeñitos, cada uno, ¿cierto? Crece de diferentes maneras, con diferentes, cada papá le enseña cosas a sus hijos. Y cuando nosotros llegamos a Cristo, nosotros tenemos que desaprender para aprender nuevas cosas. Yo siempre ocupo el ejemplo de que yo era muy lengua suelta, no en el tema de garabatos, sino que yo siempre decía, es que yo no tengo pelo en la lengua, entonces yo lo voy a decir y lo voy a decir y me da lo mismo si era una persona. Y yo eso no lo veía malo. ¿Por qué? Porque mi papá lo hacía, mi mamá lo hacía, entonces era algo que ya estaba como arriesgado a mí. Pero cuando conocí a Cristo, ahí Cristo me dijo, es que sí, está bien que tú seas sincera, pero tienes que también no dañar a tu hermano. Entonces, ¿y qué tuve que hacer? Desaprender de algo que yo creía que estaba bien y aprender de nuevo. Entonces, claro, no va a ser algo de la noche a la mañana, pero ahí es cuando todo lo que hemos estudiado con respecto a la oración, al estudio de la palabra, cuando nosotros vamos teniendo una relación con Dios, estas cosas poquito a poquito se van a ir saliendo de nuestra vida, porque ¿qué va haciendo el Espíritu? El Espíritu nos va limpiando. Entonces, Amén. tampoco es que se pongan así como presiones que hay, tengo que dejar de, no sé, mentirosa, de mentir. Claro, puede que Dios lo pueda hacer así, como Dios puede que lo vaya haciendo de a poquitito. Dios trata con cada uno de formas diferentes. Entonces, por eso los pastores, algo que siempre dicen es que, y es el eslogan que yo les mencionaba, no me importa cómo vengas, lo que me importa es que te lleves a Cristo, porque Cristo es el que va a ir haciendo el cambio en ti. En una de esas, una persona, no sé, era buena para decir garabato,
y ofendía a su hermano, y con el tiempo Dios le va a ir limpiando, no va a ser de la noche a la mañana. No sé si se entiende como ese punto que quiero que quede como súper claro, ¿ya? Eh, Porque muchas veces nosotros nos creemos como fariseos, y en lo que hablábamos la semana pasada, ponemos carga sobre la vida de las personas. Y si Dios no lo hace, ¿por qué lo tenemos que hacer nosotros? Nosotros como iglesia cometemos grandes errores. Si al fin y al cabo lo que tenemos que tener claro es que el único que va a hacer el cambio en la persona es Dios. ¿Qué nos tenía que quedar de la semana pasada? Que teníamos que soportarnos los unos con los otros, ¿cierto? No somos nadie para jugar, porque cada uno tiene sus cositas ocultas. Hay cosas que son muy notorias, pero hay otras cosas que están en lo secreto, que hay pecados que son ocultos, que nadie lo sabe. Entonces, ahí Dios es el que va a ir tratando con cada uno de nosotros, ¿ya? Eh, Aquí cuando son los pecados personales, claramente, como yo les decía, son algo que cometemos voluntariamente, pero nosotros también tenemos claro que le vamos a tener que rendir cuentas a Dios. No es algo malo que hacemos, sino que es bueno cuando nosotros sabemos que lo tenemos que dejar de... no, perdón, me estoy adelantando. De aquí es cuando yo digo que son voluntarios, aquí tiene que ver con un tema de la confesión y también del arrepentimiento. Porque aquí este también es un punto muy crucial. Si yo sé que estoy haciendo, toda mi vida estuve haciendo cosas que no debía, y ya cierto, ya tú lo entiendes, ya pasó por tu mente que eso está malo, ahí tienes que dar el paso de confesárselo a Dios. Dios, ¿sabes qué? No sé, yo era muy buena para lastimar a las personas, es algo que a mí me cuesta porque hasta está arraigado a mí, pero yo te confieso esto, Señor, y me arrepiento de haber hecho algo. Y ahí es cuando nosotros tenemos que ir caminando en obediencia diariamente, y ahí el Señor, como les decía, va a ir trabajando en nosotros, ¿ya? Y el tercer tipo de pecado que existe es el de la omisión. El omisión es no hacer lo que Dios nos manda a hacer. De ello les voy a leer en Santiago 4:17 dice, y aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si ustedes saben que pueden hacer algo y no lo están haciendo, también es pecado, hermanos. Ese se llama pecado de omisión. Estamos omitiendo esa información, ¿ya? Y yo me decía, ya, Nico, pero dame ejemplos. Te voy a dar un ejemplo, te voy a dar varios ejemplos. 5 ejemplos te voy a dar. No perdonar cuando sabemos que debemos hacerlo. Eso es pecado, porque sabes que tienes que hacerlo, pero no lo haces, ¿ya? El otro pecado es ayudar pudiendo ayudar. Es como, no sé, sabías que podías haber ayudado a tu hermano y pasaste por el lado, te hiciste el tonto y no lo ayudaste. Eso también es pecado, ¿ya? El no compartir el evangelio, aún así teniendo la oportunidad de hacerlo. Eso también es pecado, ¿ya? Porque yo creo, a mí me ha pasado y a mí me daba vergüenza antes. Era como que, yo sabía que podía haberle hablado a Dios a esa persona y no le hablé. Estoy omitiendo, ahí estaba pecando, ¿ya? El otro ejemplo es no orar o no buscar a Dios cuando Él nos está llamando. Porque al fin y al cabo, nosotros sabemos que Dios está ahí golpeando, como dice Apocalipsis, golpeando ahí la puerta. ¡Hey! Denny, Marta, Pame, Tiare, Nico, Katy. Oigan, estoy aquí, abra la puerta. ¿Y qué hacemos nosotros? No le abrimos la puerta. Cuando es cierto, ahí el Señor nos está diciendo, oye, ora, búscame, pero no lo queremos hacer. Eso también es pecado, es omisión, estamos omitiendo. Y el último ejemplo es cuando guardar de hacer el bien por comodidad o por miedo.
es como, no sé, muchas veces por el miedo al que dirán. Yo creo que eso es como algo que muchos les toca. Es como saber que podías haber hecho algo y no lo hiciste simplemente porque la persona te podía haber juzgado, porque la persona podía hablar de ti. Entonces ahí lo que estás haciendo, ¿cierto? Es omitiendo. Y eso es pecado, ¿ya? En el juicio, no solamente, hermanos, ¿cierto? Nosotros sabemos que cuando venga Cristo, ¿cierto? Y, no sé, y haga el juicio final, no solamente va a enjuiciar las cosas malas, sino que Él también va a ver qué fue lo que nosotros dejamos de hacer, que podíamos haber hecho, ¿ya? Jesús lo muestra en Mateo 25, donde unos dice que son juzgados por lo que hicieron mal y otros fueron juzgados por lo que no hicieron. Él dice, espérenme, no dieron de comer, ni visitaron, ni los cuidaron. Porque dicen, hay, no me acuerdo, no sé si lo pueden ir a buscar, pero es Mateo 25 donde dice que estaba hablando con los discípulos y le decía, tú me bendijiste, ¿y cómo te bendije? ¿Cómo te bendije? Le dijo la persona. Y Jesús le dice, cuando ayudaste a los pobres, ayudaste al huérfano, ¿cierto? Eso dice la palabra. Ahí cuando tú lo hiciste, lo estabas haciendo para mí. Entonces, cuando tú no lo hiciste con tu hermano, también lo dejaste de hacer para Cristo. Por eso ahí entra esa parte, que me acuerdo siempre con este versículo del tío Lucho cuando lo conocí, que cierto que lo que hagamos, lo hagamos como para Dios y que lo hagamos con excelencia. No por el hermano, sino que nosotros lo hagamos porque se lo estamos haciendo a Dios. ¿Ya? Entonces, ahí vamos bien. ¿Sí? ¿Sí, sí, sí? Ahora, ay, no estaba, o sea, como bien habíamos dicho, ¿qué consecuencia trae el pecado? El pecado trae como consecuencia la muerte, que es lo que estábamos viendo de la primera clase de la salvación. El pecado trae muerte, muerte. Mateo 25, 35 al 40. Gracias, Neni. Ahí, si lo quieren también ahí leer en su apunta, anótenlo 25, Mateo 25, 35 al 40. ¿Ya? Cuando hablamos de esa muerte espiritual, aquí, como bien dice, es que nos separamos de Dios, de nuestro Creador, de nuestro Papá. Eh, ahí la palabra dice que la muerte, que lo leía delante la Deni, que la muerte entró por una persona, ¿cierto? Esa persona era Adán, pero y que esa muerte nos pasó a cada uno de nosotros, pero también nos dice que por Jesús, ¿cierto? Entró la vida, ¿ya? Espérenme, espérenme. Ay, qué falla. ¿Qué se ríe la de él? ¿Se ríen Que a entre ver si las dos? ¿Están las dos juntas? no, no, es que nos da ataque de risa a nosotros. Ya, ya. Ahí está. Y acuérdense que vamos a tener la segunda muerte, porque nosotros nos vamos a morir. Nos vamos a morir. Y vamos a. Y la palabra dice que, el otro día la hablaba, no recuerdo con quién, cuando nosotros ya, por alguna enfermedad, porque ya seamos viejitos, cual sea el que sea la razón de que nosotros ya no estemos en esta tierra, ahí que dice la palabra nos enseña que nosotros nos vamos, ¿cierto?, al descanso, ¿cierto? Nosotros Eterno. vamos a dormir hasta que Cristo venga, ¿cierto? A juzgar a su iglesia, a juzgar a su creación. Pero después viene la segunda muerte. Y esa muerte es la que habla Apocalipsis 21:8, que es la muerte donde Dios ahí va a decir, ya, tú te vas al paraíso, si así lo podemos decir, o te vas al infierno. Esa es la segunda muerte, ¿cierto? Hay dos caminos simplemente. O es Cristo o es Satanás. Y esa es la segunda muerte, solamente la vamos a vivir cuando Cristo venga a juzgar, ¿cierto?, a su creación. Vamos aquí.
Como bien habíamos dicho, ¿qué nos libra de las consecuencias de pecado? Cristo. Cristo es aquel que nos libra de las consecuencias del pecado. Y que también lo habíamos estudiado, ¿cierto? No es por obras, sino que es por la fe que hemos puesto en Él, por creer en Cristo. Porque si fuera por obras, dice la palabra que no, porque así nadie se puede jactar, que nadie se jacte. Entonces, la que nos libra del pecado es Cristo. Dice en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro hombre bajo el cielo dado a los hombres que en el que podemos ser salvos, en Cristo. Ahora, ¿cómo podemos recibir la liberación del pecado? Creo que A través de la oración. confesando primeramente nuestros pecados, ¿cierto? Nadie es libre de algo si no lo confiesa. Porque ¿qué dice la palabra? Dice, si confiesas con tu boca que Cristo es el Señor, tú y tu casa serán salvos. Dice que es el abrir nuestra boca, es el confesar. Y en ese confesar está el arrepentirse. Y eso también lo tocamos en unas clases anteriores, porque está el arrepentimiento y el remordimiento. ¿Se acuerdan? Que eran dos cosas totalmente diferentes, pero que provocaban casi lo mismo en nosotros, casi lo mismo. Porque el remordimiento, claro, te hace sentir mal, te hace ver qué fue lo que cometiste, te sientes culpable, pero ya, fue lo que viviste en ese momento y listo, lo viviste. Y, y claro, después lo vuelves a hacer, pero el arrepentir es saber que ya hiciste algo malo, pero ya no lo quieres volver a hacer. Esa es la diferencia de arrepentirse con el remordimiento, ¿ya? Yo creo que hoy día muchos está más el remordimiento, porque después siguen cometiendo los mismos errores. Es como que dice esta canción, sigues tropezando con la misma piedra. Exacto, eso provoca el remordimiento. Sigues ahí, pero la palabra dice que cuando nosotros confesamos nuestros pecados, Dios lo que hace es que nos limpia y perdona nuestros pecados. Dios no es que nos digan, no sé, a ver, déjame pensar, que es como de repente uno dice, ya a ver, ¿me perdonáis? Ya te perdono, pero no lo tenéis que volver a hacer. Así es como cuando nosotros vamos con, no sé, alguna persona le pide perdón. Pero Dios dice, no, Dios nos perdona, no nos dice nada más. Él dice, ya, tú vas, le pides perdón y Él te perdona. ¿Y qué más dice la palabra? Y dice la palabra que Él toma esos pecados y los tira al fondo del mar y nunca más se acuerda de ellos. Y una vez tuve que entregar un devocional para iniciar la iglesia y tuve que tocar este punto. Y yo decía que nosotros éramos nuestros propios verdugos, porque muchas veces nosotros vamos al Cristo, le confesamos nuestros pecados, Dios los toma, los tira al mar y nosotros mismos muchas veces nos tiramos ahí al mar a buscarlos y ahí, porque muchas veces nos gusta estar en ese ay, pobrecito yo, pobrecito yo, en el punto, en ese punto de víctima. Muchas veces uno se acostumbra a estar en pero Dios ya te perdonó. Dios dije, yo lo tomé, lo tiré al mar y nunca más me acuerdo de eso. Entonces ahí también va una acción de nosotros, de que realmente creas que Dios sí te perdonó. Me acuerdo que una vez fue un pastor a la iglesia de Estados Unidos, que era un pastor, sí, pero era gringo, y él era un pastor de liberación. Y una de las cosas que él nos decía es que llega un momento que tú te tienes que perdonar. Dios ya te perdonó, pero ¿te has perdonado tú? Y eso fue como, wow. Así como que me hizo el espíritu lo que hizo en ese entonces fue
hacerme volver a mi niñez y perdonarme yo. Entonces, eso es algo que ustedes tienen que quedarles como muy, muy claro. Si Dios, ustedes confiesan sus pecados, se arrepienten de todo corazón, ya Dios no los vuelve, Dios nos limpia, los limpia, Él cambia su vestidura. El ejemplo más grande es el hijo pródigo. Ustedes conocen la historia del hijo pródigo, ¿cierto? Él fue corriendo a los brazos de papá y papá no le dijo, ¿y en qué gastaste la plata? ¿Y qué hiciste durante todo este tiempo? Así seríamos nosotros como seres humanos. Pero ¿qué hizo ese papá? Él dijo, él mandó a cambiarle la vestidura, ponerle el anillo, a hacer una fiesta. Ni siquiera se acordó de lo que es su hijo. Un pastor llegó a mí para orar por nosotros y decía, tus pecados son perdonados. Oro por... Y no puedo leer más completa la... Ahí, abrirlo. Estoy leyendo. Oro por perdón. Amén. Oro por el perdón. Sí, porque muchas veces somos nosotros los que no creemos que Dios nos ha perdonado. Pero eso quiero que también les quede. Dios nos perdonó, ¿cierto? Él nos limpió. Esa es una forma de recibir la libertad del pecado. Y los otros que, como bien sabemos, es recibiendo a Cristo en el corazón, ya que Él siempre va a estar dispuesto a entrar a nuestras vidas. Como les decía, Él está ahí golpeando desesperadamente, desesperadamente. ¿Por qué? Porque Él siempre está dispuesto a entrar. Amén. Pero ¿quién es el que tiene que abrir la puerta? La acción es de nosotros, ¿cierto? La fe es accionar lo que creemos. Si yo digo que creo en Cristo, que lo quiero recibir en mi corazón, el recibirlo, ¿cierto? Significa que tengo que accionar y abrirle la puerta para que Él entre. Y cuando Él entra, la casa, ¿cierto? Está sucia, y cuando Cristo va a tener que limpiarla, y eso significará que va a tener que mover muchas cosas de esa vida sucia, en la cual va a traer incomodidad, de repente va a traer cosas que nos van a doler, pero lo tiene que hacer porque tiene que limpiar nuestras vidas, ¿ya? Y nosotros cuando recibimos a Cristo, que lo veníamos hablando, ¿cierto? ¿Qué somos? Somos herederos, ¿cierto? Somos hijos de Dios. Ahora, si yo les pregunto, ¿qué debemos hacer ahora? ¿Qué creen ustedes? Si ya sabemos qué es lo que es el pecado, sabemos lo que está mal, ¿qué debemos hacer? No hacerlo más, no pecar más, pero sabemos Es que que lo eso es que... imposible. Eso es imposible. Pero es que por eso antes les explicaba, ¿cierto? Les Mm, explicaba que giro en un giro en U mm. es no practicar el pecado, porque claro, vamos a seguir siendo pecaminosos porque es cierto, es nuestra naturaleza, pero es la otra cosa era que no vamos a practicar el pecado, ¿ya? Y aquí, ¿qué debemos hacer ahora, como yo le decía? Primero, no pecar más, ¿cierto? Tomar así como una posición así súper radical frente a esa causa que te provoca, no sé, a ver, voy a dar un El ejemplo pe- como muy, ya, el tema de la, no sé, ya, drogadicción, pongamos la drogadicción. Eh, ¿Qué es lo que tienes que hacer cuando tú estás en un proceso de drogadicción? Ahí tienes que tomar una posición, ¿cierto? Firme, radical, y yo no me voy a ir a meter a un lugar donde yo sé que ese lugar me va a traer, ¿cierto? Que yo me siga drogando, o no me voy a ir a meter a un lugar donde, ¿cierto? Genera las prácticas que yo ya dejé de hacer. ¿Por qué? Porque eso es como meterse a la cueva de los leones. Es como hablábamos también en clases anteriores, es como decir, yo los voy a evangelizar y terminan ellos evangelizándote a ti, convirtiéndote ellos a lo que tú antes a esas prácticas antiguas. Entonces aquí lo que tú tienes que hacer es ponerte en una posición radical frente a esas cosas que a ti te hacen caer. Cada uno de ustedes saben cuáles son sus debilidades.
Y entonces ante esas debilidades deben, como bien lo dijimos delante, confesárselas al Señor, ¿cierto? Para que el Señor ahí mande su espíritu y les ayude, ¿cierto? En estas debilidades, porque nadie más lo va a poder hacer. Nuestra Hermana humanidad, Nicole, dígame. lo que yo quería aportar en ese tema es que, por ejemplo, yo viví un proceso así y yo tuve que dejar hasta amistades, porque esas amistades a mí me hacían pecar y me apartaban de Dios. Y a veces hay que hacer esas cosas radicales porque para mí eran mis amigos y todo y yo tuve que dejarlos. Con el dolor quizás, pero a mí me apartaban de Dios esas personas. Y hoy día ya no están en mi vida nomás. Es que claramente va a doler. Eh, yo una vez lo aprendí de esta manera. Yo no sé quién ha tenido bracket alguna vez, pero cierto, las personas que han tenido bracket dicen que les duele. Mi esposa aún no se aparta, pero tengo fe que se arrepiente también. Amén, amén. Y vamos a orar por él. Amén. Amén. Eh, en los brackets, como les decía, los dientes están chuecos, ¿cierto? Están de una forma. Y cuando uno le pone en el bracket, ¿qué pasa? Esto empieza a encajar y eso empieza a doler. ¿Por qué? Porque tienen que ponerlo en el lugar que corresponde. Y así también pasa en nuestras vidas. Nosotros fuimos creados para la eternidad. Entonces, el dejar esas prácticas que fuimos adquiriendo al paso de nuestras vidas, obviamente nos va a doler. Nos va a doler. Muchas veces nos gusta estar en esos lugares. Muchas veces yo le hablaba con una persona y va a sonar un poco fuerte, pero nos acostumbramos a estar en el excremento. Sabemos que estamos mal, pero aún así estamos cómodos en ese mal y seguimos ahí. Pero Dios no nos quiere ahí, pues. Dios nos quiere sacar de ahí, Dios quiere limpiarnos. Entonces, claramente, tenemos que estar firmes ante esos. De ahí necesitamos claramente al Espíritu de Dios para que nos Sí. ayude. Porque la palabra dice, no dice resistir al diablo, la palabra dice resistir a Dios y el diablo huirá. Y resistir a Dios es que nosotros tengamos una relación con Él. Lleva a pelear nuestras batallas. Pero ¿qué pasa? Nosotros decimos, no, yo voy a poder solo. Y dejamos fuera de la ecuación a Dios. Y no lo tenemos que dejar fuera. Amén. Ay, perdón. Lo otro que debemos hacer es aborrecer el pecado. Ya debemos aborrecerlo. Y si no lo pueden aborrecer porque les gusta, oren en esa dirección, Señor, hazme odiar lo que tú odias y hazme amar lo que tú amas. Pongan eso hoy en día, desde hoy en adelante, si no han orado de esa forma, oren así y pídanle a Dios que los haga odiar. Señor, hazme odiar todo lo que tú odias, hazme aborrecer todo lo que tú aborreces, ¿ya? Y, y al hacerlo, ¿cierto? Ahí el Espíritu, como bien también les decía, Él nos va a ir ayudando. Es el Así, confesarlo y Él nos va ayudando a que nosotros terminemos apartándonos de Él. Como bien, que era como el resumen de lo que estábamos viendo delante, ¿cierto? No solamente el hacer lo malo, sino que empecemos a hacer lo que sabemos que es bueno. Si usted sabe amén. lo que es bueno, también empiece a hacerlo. Si usted sabe que orar es bueno, empiece a hacerlo. Si usted sabe que pasar tiempo en la palabra es bueno, empiece a hacerlo. Si usted sabe que congregarse es bueno, que son todos los temas que hemos hablado en esta clase, empiece a hacerlo. Porque si no lo está haciendo, recuerde que ese es un pecado de omisión, ¿cierto? También está pecando. Entonces empiece a hacerlo. Vamos un pasito a la vez, vamos pasito a pasito. Es el Espíritu ahí el que nos va a ir ayudando. Claramente, nosotros sabemos que somos personas completamente imperfectas y que nuestro,
nuestro como objetivo es crecer hacia la perfección, porque Pablo lo dice, el Pablo dice que él va caminando esto hasta que Cristo venga. Yo voy siendo perfeccionado hasta que Cristo venga. No vamos a ser perfectos, pero vamos de camino, ¿cierto? En esta carrera de la fe hacia la perfección, hacia que Cristo venga. Y eso va a ser solamente con la ayuda de la palabra y el Espíritu Santo. Solos no vamos a poder porque nos vamos a cansar. Estamos en una maratón, ¿cierto? ¿Y qué pasa en la maratón? Nos cansamos, muchos se quedan afuera, muchos se rinden, pero ahí el Espíritu y la palabra nos van empujando. Y vamos, vamos. Esto no se trata, lo ha dicho el pastor, no se trata de quien llegue primero, sino que se trata de llegar. ¿Ya? ¿Ya, ya, 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 ya? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Sí. Bueno, y quiero leerles esto. Dice, es muy bueno saber que hay una solución para cuando nosotros pecamos. Sin embargo, eso nos motiva para que no nos conformemos a una vida de constantes caídas y de pedir perdón a Dios. Aunque somos imperfectos, ahora nuestra meta es llegar a la perfección, lo cual lograremos con la ayuda de Dios, su palabra y el Espíritu Santo. ¿Qué Amén. dice esto? Que muchas veces aquí entra la gracia, abusamos de la gracia, ¿cierto? Abusamos. Sabemos que Cristo es quien es la Perdón. solución de nuestro pecado, pero que no nos conformemos, hermanos, a vivir una vida que estemos siempre cayendo y tropezando con la misma piedra. Que no nos acostumbremos siempre a estar pidiendo perdón. Claro, Dios nos va a perdonar las veces que sea necesario, pero no abusemos, porque también la gracia es entender y ser, como decía el pastor en una oración, es la gratitud, de que yo no le quiero fallar a aquel que dio su vida por mí. Entonces eso también te hace apartarte de lo malo. Y no va a ser fácil, no es fácil, a todos nos cuesta, pero ahí con la palabra de Dios y su Espíritu Santo, hermanos, no hay nada imposible, ¿ya? Así que esto es la parte de, hoy esta clase era como larga porque vamos a tocar dos temas, ¿ya? Y ahora vamos con la tentación. ¿Qué creen ustedes que es la tentación? ¿Qué entienden ustedes por tentación? Como seducción, algo que te seduce y te insta a hacer lo que no es correcto, como lo que hablábamos anteriormente. ¿Qué más? ¿Qué más quiere decir que lo que entiende como tentación? Es como lo que escribiste ahí, ¿o no? Es una expresión manifestada y manipulada de nuestro interior. Es algo en nuestro interior, amén, ¿sí? Amén, amén. Cuando nosotros vamos a la raíz de la palabra tentación, lo que encontramos en el diccionario, si ustedes van a buscar ahí al diccionario que fue lo mismo que buscamos en pecado, ¿qué dice que es la tentación? Dice que la tentación es un impulso o un estímulo que induce a realizar algo que no se debería hacer, ¿ya? Eso sería un impulso o un estímulo de realizar algo que no debemos hacer. Lo otro que también se entiende como tentación es un impulso repentino que nos induce a actuar con precipitación, ¿ya? Y lo otro es una persona, cosa, situación que te induce o persuade a hacer algo, ¿ya? Eso se entiende según si vamos a la raíz de la palabra, lo que es la tentación. La tentación es la invitación a desobedecer a Dios, ¿ya? La tentación no es pecado,
para que eso les quede claro. La tentación no es pecado. Lo que es pecado es ceder a esa Ah, tentación, tentación. ¿ya? Porque, ¿qué dice la palabra? La palabra dice que Cristo fue tentado en todo, pero ¿qué dice? Él jamás pecó. Entonces ahí tenemos, pero el claro ejemplo, fue tentado en todo, la tentación estuvo ahí latente, pero él jamás pecó, ¿ya? Aquí dice, según la Biblia, la tentación se originó en el cielo cuando lo estamos hablando delante, cuando Satanás, un ángel creado por Dios, se rebeló contra Dios y quiso ser igual a Dios, que es lo que hablábamos delante del pecado, ¿cierto? Que leímos ahí Isaías y Ezequiel. Esta rebelión de Satanás que llevó a la tentación de Adán y Eva en el jardín del Edén. Ahí, eso fue lo que sucedió. El origen aquí claramente vemos que el origen de la tentación, como bien lo habíamos dicho, era un impulso interno del ser humano. No siempre ha estado en el hombre, pero estuvo en el comienzo en Satanás cuando desarrolló, ¿cierto? Cuando lo hablamos delante, cuando creó a Adán y Eva. Ahí, ¿qué vino a hacer? Él vino a tentarlos. Ahí, cuando ellos eran completamente santos, porque ellos eran santos, porque estaban en la presencia de Dios. Ahí ellos no tenían ningún problema, no había nada. Pero ¿qué vino a hacer Satanás? Él los vino a seducir. ¿Y qué pasó con ellos? Al seducirlos, ¿cierto? Ahí está la tentación. Ellos cayeron en el pecado y, ¿cierto? Desobedecieron a Dios. La tentación no siempre es un producto de las artimañas del diablo. Ya también es el desarrollo de nuestros propios impulsos. Yo me daba risa que decía, pobrecito el diablo, pero es una forma chistosa de decir nomás, pero yo decía, pobrecito el diablo, que le echan la culpa de todas las cosas. Y no, muchas de las cosas son impulsos de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque somos seres caídos, ¿cierto? El pecado está, que decíamos delante, que el pecado era que desde pequeños nosotros estábamos inclinados a hacer el mal, estábamos inclinados a apartarnos de Dios. Entonces también la tentación no es solamente de Satanás, sino que también de nuestros propios impulsos. La palabra dice que de nuestras propias concupiscencias, ¿cierto? De nuestros apetitos moderados. Hay dos tipos de tentación, como les decía ahí, nuestras propias concupiscencias y también son instigadas por el diablo, ¿ya? Ahí vamos bien, ¿sí? Concupiscencia. Dice, cuando uno es tentado, cuando por su propia, es uno seducido por su, no sé, a ver, ¿qué ejemplo les puedo dar? ¿Qué ejemplo me podrían dar aquí ustedes por nuestros propios deseos? ¿Qué tentación podría ser? ¿Tienen algún ejemplo? A ver. Ahora nos hacemos como que no sabemos. Entiendo la pregunta, ¿cómo, Nico? ¿Qué quieren? Mira, yo tengo un ejemplo. Por ¿Ya? ejemplo, no sé, una persona que ¿Qué? es diabética y pasa así, y trabaja en una pastelería y le gustan los dulces. Ahí siempre va a tener la tentación porque él sabe que no, porque le hace mal por su salud, pero sin embargo está ahí, ¿me entendí? Eso es como la tentación. Él solo se está castigando. Él solo se está metiendo en el... ¿Me Sí, está bueno el entiendes? ejemplo, sí, sí, sí. Y yo le preguntaba que hay dos tipos de tentaciones, por cierto, la que es por nuestros propios deseos y la que obviamente sí es provocada por el diablo. Entonces, ¿cuál crees tú, Denny, o ahí la que quiere ayudar? ¿Qué tentación podría ser de nuestros propios deseos? Eh, A la Nico es quiere, que dele Nico. hay muchas cosas. ¿Hay muchas cosas? ¿Te creen que sí? Sí, ¿Hay es muchas que hay cosas? muchas cosas donde puede caer tentación porque el enemigo no. O sea, todos vivimos distintas
O sea, el enemigo ataca a las tentaciones que uno es débil. O sea, por ejemplo, hay mucha gente que es infiel y por más que esa persona quiera ser infiel, se le presenta igual la oportunidad y el diablo lo tienta y la persona cae. Por ejemplo, hay personas que son adictas al dinero y por más que tú te pone tentaciones para que tú caigas y consigas dinero de distintas maneras. Los juegos, No sé, o sea, apuestas. o mentir La también, droga, Sí, o la robar. droga. que como ahí bien dice la Nico, que la Tiare me está hablando por interno también, no es que el diablo ponga la tentación como por ejemplo del tema de la infidelidad, ahí vendría siendo de tus propios deseos. Ahora les doy. Y Ahora debilidades. sí, Esas son, es tuyo, tú te doy quieres ser, duro, porque eres infiel. sí, Yo creo que es como cuando tú, lo mismo que decía recién, tú sabes que ya eres una nueva criatura, que estás caminando con Dios y dejaste tu pasado, pero tú aún así sigues acarreando nuevamente y trayendo, la Biblia dice que no te acordéis de las cosas pasadas y uno sigue, supongamos, si yo ya dije voy a cambiar mi vida y yo no voy a hacer más, no sé, no sé, las carretes o la gulia, que no siempre como que ponemos como las tentaciones como, oh, no sé, por los deseos sexuales, así como lo grande, pero hay también tentaciones que a veces hablar de de otras personas, eso también es malo. La tentación de controlar tu lengua, de si que alguien te viene a copuchar algo, tú decir, no, ¿sabes qué, hermana? Gracias, pero eso no voy a poner mi oído. Esos también son cosas, tentaciones pequeñas que a veces no olvidamos y siempre nos vamos como las más grandes, pero es sí, como cambiar tu forma de pensar, decir, como que eso decía busqué que es la palabra concupiscencia, concupiscencia, pero es como el deseo íntimo, interno que viene, que tú sabes que como el deseo sexual o cosas que te satisfacen, pero tu satisfacción ya no va a ser esa, sino que tú la vas a cambiar por lo que Dios te da, como que eso. Y los apetitos inmorales lo mismo, güey, como que la mismo, como que si yo sé que me gustaba comer mucho, pero eso daña mi cuerpo, trato de controlar porque también quiero que mi templo sea sanado. ya, men, sí, bien, ay, me encanta cuando hablan, ven, aquí la Tiare Estamos por buenos para hablar interno, hoy día. Estamos buenos para hablar. sí, aquí la Tiare, por ejemplo, me dice mentir por pensar que el otro puede enojarse, fornicar, engañar o adulterar, eso, me dice, es algo que pensamos que necesitamos satisfacer. Eso me dice la Tiare Gull por interno, que me dice, me está escuchando. Sí. También saben cuál es uno de sus propios, como de nuestro, el de reconocimiento. Queremos ser reconocidos. También ese venía siendo como de nuestros propios deseos, el querer la aprobación de las personas. Entonces no es como que el diablo te está ahí poniendo la tentación, sino que es algo tuyo, po. Es tu deseo, tú quieres ser, ¿cierto? Aprobado y lo puedes hacer por medio de qué? De mentir. Ahí tú lo estás haciendo tuyo voluntariamente porque quieres ser reconocido. Busca la forma que sea, ¿cierto? El del tener el control. No es que el diablo te ponga la tentación para tener el control, sino que es un deseo tuyo, es tu propio deseo. Y las mujeres sobre todo queremos tener el control, pero no es que el diablo te está diciendo ahí, oye, ten el control, no, es de nuestro propio deseo, ¿cierto? El dinero, como ahí decía la Nico también, ¿cierto? Muchas veces queremos el dinero y se pone, no sé, el robar algo y con eso generar alto dinero. Ese fue un deseo de nosotros. Ahí creo que está el pastor, ahí si nos puede ayudar con eso, a ver, pastor, si quiero opinar. Ah, ¿quiero opinar? ¿Está o no está? ¿Está por ahí? No está por ahí, no está el pastor. No quiere hablar con nosotros. Ah, no está, no está. Ya, Es como, hay escuchado cuando dice cuando dejan solo la carnicería o el perro mirando la carnicería, es como cuando tú sabías, mira, es algo mío. Yo siempre he dicho, si yo quizás no hubiese sido cristiana, hubiese sido muy buena como haciendo cosas malas, ¿sí? ¿Cachai? Pero a veces pasa, o cuando te dan un vuelto y y tú te así quedáis como, con el gusto, sí, sí. ¡ah! Ahí, Esas ahí hay cosas. un ejemplo, ahí hay un ejemplo claro, po. Porque ahora que uno es cristiana, como dicen, no, uno lo va a devolver. Una persona dice, pero ¿para qué lo voy a devolver? No, pero nosotros sabemos que
hay que devolverlo. Si no hubiéramos tenido a Cristo, como dice la Deni, no hubiéramos quedado. Yo antes de tener a Cristo me tuve que haber quedado con algún vuelto de más. Y más encima Yo- uno dice, gracias, Señor. Gracias. Y uno más encima de eso, pues como que uno lo ve, esto fue una bendición del Señor. Más encima voy a utilizar al Señor. ¿Ya? Pero también sí, obviamente, como bien les decía, sí hay otros que son del diablo, que por eso quería como que eso igual les quedara como súper claro, porque no todas las tentaciones provienen de Satanás, sino que también ahí tienen que, y ahí eso nos sirve también para autoevaluarnos, para decir, a ver, ¿qué está malo en mí? Porque si es de un deseo, dice la palabra de la abundancia del corazón habla la boca, es algo que está en nuestro interior y que eso que está en nuestro interior necesita ser tratado por Dios. Yo creo que cuando ustedes algo salga a florar en sus vidas, es como que uno tiene que estar como con como las antenitas del chispirito, súper atento y decir, a ver, ¿qué está sucediendo en mi interior? ¿Qué está pasando? ¿Ya? Porque, por eso digo, no todo es la culpa de Satanás. Sí, obviamente Satanás, que dice la palabra, viene a matar, robar y destruir. Claramente, sí, lo viene a hacer. Eh, nos va a incitar a hacer cosas, ¿ya? Pero ahí también nuestro claro ejemplo es Jesús. Jesús fue tentado por el diablo. Él dijo, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Él ahí estuvo todo el rato tentando. Y por eso les recordaba, él es nuestro mayor ejemplo. Y él no cayó en la tentación. Eh, y más, ¿qué dice la palabra? Aquí lo ponemos aquí está en el Power. Pedro, Simón Pedro, ¿qué dice la palabra? Jesús le dice, Simón, Satanás me ha pedido zarandearnos como trigo, ¿cierto? Ahí habla de la tentación. Pero ¿qué dice la palabra? Pero yo les ruego al Padre, ¿cierto? Que Él sea nuestra fortaleza, para que no cedamos a qué? A esa tentación. Ahora, ¿cómo creen ustedes que pueden vencer la tentación? ¿Se puede vencer la tentación? ¿Sí? Sí, ¿Sí se puede vencer? ¿Nos cuesta? Sí. sí, mucho, 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 mucho. ¿Cuesta harto? Sí, Sí, mucho, cuesta harto, amén, sí, mucho. cuesta harto. Eh, A pura oración nomás, a pura oración. oración y ayuno, oración y ayuno. Sí, aquí les tengo, pero antes que se los muestre, vamos a ir. Les voy a leer esto textual. Dice, esperar que tenemos que tener claro que vamos a tener pruebas y tentaciones, tanto cristianos como no cristianos, como bien decía el ejemplo de la Neni, las vamos a tener. Porque antes de ser cristianos nos quedábamos con el vuelto, y hoy que somos cristianos también nos dan el vuelto. Entonces, la prueba y la tentación está, siendo o no siendo. Como la enfrentamos ya es la diferente. Aunque frecuentemente las pruebas vienen cuando las cosas no salen como nosotros quisiéramos, pero no estamos solos. Jesús está a nuestro lado. Eso es como lo que decía ahí la Katy, con oración. En cada una de las cosas que nosotros vivimos cotidianamente, Jesús está ahí con nosotros. Con Él tienen que tener claro que con Él, vamos a vencer la tentación. Aquí hay un ejemplo, nos dejó y pudo salir victorioso para hacernos partícipes de su victoria. Jesús quiere que nosotros seamos partidarios de su victoria. Él venció. Hay una canción que dice, venció, mi Cristo venció al diablo en la cruz. Eso dice la palabra. Cristo venció. Entonces, ¿cómo podemos vencer la tentación? Aquí les tengo un paso a paso, evitándolo y resistiéndolo. Evitándolo, yo creo que ese tenemos que arrancar. El claro ejemplo, ¿quién creen que usted evitó? Es como muy común, sobre todo en los niños, cuando uno le enseña a los niños. ¿Quién evitó la tentación? José, con la señora ¿cierto? De su jefe. Él evitó, él arrancó. Él vio a la mujer que se estaba desnudando, ¿cierto? ¿Y qué hizo él?
porque él sabía que si se quedaba ahí, su carne podía ahí caer en la tentación. Pero él, ¿qué hizo? Él arrancó, salió volando. Cuando nosotros, el, el evitarla es apartarnos de, como bien les decía, de eso que nos va a hacer caer en la tentación. De ahí, si ustedes quieren ir a leer cómo evitarla, está Proverbios 4:14, si ahí lo quieren ir a leer, Mateo, Timoteo, ahí esto se los voy a mandar para que ahí si lo quieren ir a buscar, porque no los tengo aquí los versículos completos, ¿ya? Pero es apartándonos de lo que nos va a conducir a la tentación, ¿ya? Y ahí también tenemos que tener ojo con los que tratan también de seducirnos, porque ¿qué dice la palabra? Que no andemos en consejos de malos. Malos. Exacto, entonces ahí pedirle al Señor, a veces tampoco es que tener don de discernimiento para darse cuenta de que esas personas nos quieren llevar por un mal camino, que algo va a suceder. A veces querís hacerte el tonto porque ahí querís tú, es tu deseo, como hablábamos, no puedes diablo, sino que es el tuyo y tú querías ahí estar, ¿cierto? Seguir como el juego a eso, ¿no? Lo quieres evitar. Y lo otro es que cuando nosotros evitamos, tenemos que ser conscientes de lo que hablábamos delante, de las cosas que nosotros sabemos que son débiles. ¿Qué es lo que decía la hermana Marta delante? Ella dejó, ¿cierto?, de juntarse con ciertas personas porque sabía que esas personas la iban a llevar por la senda incorrecta. Entonces, Amén. ahí uno tiene que siempre ser consciente. Y muchas veces hay cosas que nosotros no sabemos, pero por eso les digo, hay que pedirle al Espíritu Santo, muéstrame a dónde yo realmente soy débil, qué cosas yo la estoy pasando por alta, qué cosas yo la he querido como ocultar. Eso es hablar, eso es tener una comunión, es depender completamente de Dios para que nos ayude en esto. Si nosotros la estamos pasando mal es simplemente por tonto, por no acudir a la fuente que nos pueda ayudar, porque muchas veces también el enemigo lo que ha querido hacer es acostumbrarnos a estar solos. Pero el pastor el viernes pasado en el culto de la oración, él nos dijo, nosotros los seres humanos nos fuimos creados para estar en comunión. Y qué mejor tener la comunión con nuestro Padre Celestial. Desde ahí empezar, fuimos creados para estar en comunión con Él. Y lo otro, Amén. evitar, como decía, las malas influencias, las distracciones, todo, ¿ya? Esa es una forma, evitemos. Y la otra forma es resistiendo. ¿Y cómo podemos resistir? Como bien nos decía adelante, resistir a Dios y el diablo huirá. Que también lo hablábamos la semana pasada cuando hablábamos de ser iglesia, de cuando Nico, nosotros nos caía mal el hermano y como que enfocábamos la mirada. Es lo que tenemos que hacer, y yo lo que más les decía es mantener nuestros ojos en Jesús. Esa es una forma de resistir, mantener los ojos en Jesús. La otra forma de resistir es orar y pedirle a Dios que te ayude. Esa es otra forma de resistir. Es decir, resistir, Nico, dígame. hay un versículo de la Biblia, pero no me recuerdo en este momento, pero que dice que Dios nos dio dominio propio. O sea, nosotros, eso no nos puede ganar. Entonces, nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a dominar eso, porque ¿cómo va a ser más fuerte esa tentación que nos gane diariamente? Y eso es lo que yo todos los días le pido a Dios, que me dé dominio de mi cuerpo. Y el dominio propio viene siendo un fruto del Espíritu Santo. Entonces, por eso es tan importante aquí, como hablábamos, el que oráramos y le pidiéramos a Dios, el que mantuviéramos nuestros ojos en Cristo, porque a medida que nosotros vamos teniendo esta comunión con Cristo, los frutos del Espíritu Santo van a empezar a aflorar en nosotros. Y ahí va a venir si por ejemplo ya tenemos dominio propio, pero en una de esas está todo lacio, pero tenemos que alimentarlo. ¿Y cómo lo alimentamos? Orando, buscando a Dios, buscando su palabra. Ahí se empieza, ¿cierto? El fruto. Es como el fruto, es como la pasa. La pasa, ¿cierto? Está
¿Por qué? Pero el fruto tiene que estar enterito. ¿Y cómo se nutre ese fruto? Buscando al Señor. Así mismo, el dominio propio es un fruto del Espíritu. Les quería Nico, leer, dígame, ¿por qué dice resistir a Dios? No entiendo, yo como que me sabía ese versículo, someterse a resistir al Dios y el diablo. diablo huirá. Claro, que el versículo es, entréguese a Dios y resistan al diablo y el diablo irá. Pero tú decís que resistamos a Dios. Entonces ahí como que ya me enredé. No, someterse a Dios. Yo también, yo Ah, ya. también sabía igual Ya, que ¿por la qué? hermana. Ya, Sí, ¿por qué? ¿Por qué Nico me dice resistir a Dios? Y no yo, me equivoqué, perdón, no, es someterse a Dios y el diablo huirá. Ese es el pasaje y lo voy a buscar, espérenme. no, está en Resistir Santiago. y el San diablo Juan, irá de Santiago vosotros. 4:7. Sí, Sí, en Santiago resistir. dice que es someterse a Dios, Dice, someterse a Dios. dice, así que entréguense a Dios, resistan al diablo, y el diablo irá de ustedes. Y lo Amén. busqué porque dije, no puede ser que esté tan mal toda la vida, me lo aprendí de una forma y ahora, No, ¿verdad? no, me equivoqué, Yo fue estaba trágale igual que mío. hermana Denise. No, Yo estaba me igual, yo equivoqué. decía, pero Me la equivoqué, me equivoqué. No, pero lo bueno es que lo solucionó Martín. No, era someterse a Dios y el diablo huirá. Estaba bien con ustedes. Yo también lo digo siempre así, no sé por qué ahora le cambié a esta. Sí. Ya, y en Efesios 4:27 dice, ni deis lugar al diablo. Dice, el que hurtaba ya no hurte más, sino que trabaje, haciendo con su mano lo que es bueno para que tenga que compartir con él que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino que sea de buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Qué nos dice? Dice, no le demos lugar al diablo. Si antes robabas, dice, ya no lo hagas más. Porque si lo vuelves a hacer, ¿qué estás haciendo? Le estás dando lugar a la él. vida. Exacto. Entonces, ahí es cuando entra esa palabra de resistir al diablo y el diablo va a huir. Es cuando yo muchas veces digo, pucha, me viene a tirar una, me viene a tirar una, viene a tirar una, y yo no caigo y no caigo, ¿y qué va a pasar? Ah, ya no saco nada con seguir tirándole si esta ya no cae. ¿Qué va a pasar? Ya se va a aburrir y se va a ir. Pero si nosotros cedemos, esta dice, no, esta es fácil. Mira, yo le digo, esto no me prende como carbón. Yo le digo esta palabra y se va a enojar. Entonces, él también ya nos conoce, entonces él sabe que nos va a decir simplemente, y ahora que estamos mujeres, el tío Luis está trabajando, pero las mujeres, nuestros esposos son los que muchas veces nos sacan la piedra. Entonces nuestro esposo nos dice algo, ¿verdad? Y nosotras prendemos prendemos con agua, como dicen por ahí. Entonces, si usted no tiende a decir, uy, esta, qué raro, ¿por qué ya no? Y después va con otra, uy, ya no. Y va con otra, uy, ya, ya me voy a ir a molestar a otra. Entonces ya tú ya no eres. Entonces, por eso ahí también entra esa palabra resistir a Eduardo. Y Hermana Nicole, pero es que lo que pasa es que el problema de eso es que el diablo sabe nuestra debilidad, de cada uno, porque la hermana Denise tiene una debilidad, yo tengo otra, la hermana Catherine tiene otra, y ahí es donde nos lucha, esa es la lucha diaria, porque él sabe cuál es nuestro aguijón. Por eso es que tenemos que estar firmes en oración, porque esto es diario, es todos los días, es que por va a eso, estar así. porque él lo sabe y por esa misma razón es que nosotros tenemos que mantener los ojos en Cristo, orar, y qué más dice, que aferrarnos a su palabra, porque miren, yo lo entendí así, el diablo me viene a decir, eres mentiro, no sé, estás derrotada, pero ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Cierto? La palabra de Dios dice que soy más que vencedora. La palabra en una de estas me viene a decir es que eres fea, pero la palabra de Dios me viene a decir no es que tú eres piedra preciosa, eres linaje escogido, ¿cierto? Fuiste pagada con precio de sangre. Entonces, si yo no tengo palabras de Dios, obviamente voy a creer las artimañas del diablo. Por eso aquí con lo que más hablamos, la palabra de Dios es la palabra y el espíritu es la que nos va a ayudar a vencer la tentación. Porque si yo, por ejemplo, ahí viene una persona y me viene a decir algo de mi esposo, y si yo no conozco a mi esposo, yo le voy a creer y voy a ceder a lo que ella me dijo. Pero si yo conozco a mi esposo, dice, sí, ya está bien, perfecto. Y yo no le creo porque yo sé quién es mi esposo.
¿Por qué? Porque tengo una comunicación con él, hablo con él, sé lo que le pasa. Pero si yo no hablo, voy a creer lo que la otra persona me está diciendo. Por eso la manera de resistir es aferrándonos a la palabra. Por eso es lo que más esta iglesia enseña, es la visión de esta iglesia, son el estudio de la palabra. Entonces, es el estudio. Claro, Nico, ¿sabes lo otro que yo aprendí también? Que cuando a mí me tocaba mucho, porque yo tenía mucho tema de depresión, eh, confesarlo, decirlo, reconocerlo, porque muchas veces nos da vergüenza reconocer nuestros propios pecados, nuestras propias tentaciones, y eso lo ocultamos tanto que el enemigo sí lo sabe, como bien decía la hermana, lo sabe tanto que por ahí no ataca, y como nosotros no confesamos ni siquiera a Dios o a veces a Dios, pero necesitamos red de apoyo, que es nuestra iglesia, cuando lo confesamos, le cerramos una puerta porque ya le encontramos, una vez de verdad escuché una palabra, no sé a quién, pero escuché eso así como, si tú reconoces que es, tú también lo puedes. Primero, orar, intervenir por eso y pedirle a tu comunidad, a tu iglesia, cosas que te ayuden en eso, y eso se va a ir ya disipando porque ya no le vamos a dar más estrategia al enemigo para que te ataque. Y eso a veces ayuda mucho. No guardárselo, no, tampoco andar contándoselo a todo el mundo, pero a las personas que tú sabes que van a ser tu apoyo y te van a levantar. Eso es mi aporte. mira, yo sé que había un versículo porque lo estaba buscando. Es Santiago 5:16. Dice, confesad vuestras ofensas unos con otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Espérame, están hablando, ¿cierto? Están diciendo que no pueden entrar. A ver si me ayudan. Sí, la Dani. ¿Y por qué no puede entrar la Nani? Le voy a mandar de nuevo el link de aquí mismo. A ver si puede entrar. Ya. Se conectó, se conectó. Ahí sí se puede meter. Hay que volver a entender. A ver si puede, si puede. Pero sí, también es que la palabra de Dios nos dice, porque si confesamos nuestro pecado, ¿qué dice? Nosotros vamos a alcanzar, ¿cierto? Misericordia, vamos a ser sanados. Yo también había escuchado, pero ahí no sé si el pastor está ahí que me puede escuchar, porque yo también escuché eso, que cuando tú confesabas tus pecados, le quitabas como, pues, Autoridad. le quitaba Autoridad. autoridad a las tinieblas, pero no sé si eso es bíblico o es... Últimamente ya todo con Hablemos del pastor, necesitamos su ayuda. Necesitamos aclarar esta hora. Hablemos en el grupo. Pastor, usted no quiere hablar con nosotros. Conéctese. Pastor, eso es. Ayuda. Tenemos una duda. Hay un infiltrado. Hay un infiltrado, pero no quiere responder. Ayuda. Sí. Ya, pues, pastor. No, puso el celular nomás, no está poniendo atención. No, A ver, pero Nicole, lo que dice la hermana Denise, por ejemplo, en mi caso, que yo igual llevo en la iglesia poco caminando, por ejemplo, yo igual me ayudo mucho en los pastores, porque hay cosas que yo no sé, o yo mis cosas, por ejemplo, mis debilidades, cosas así, ellos lo supieron de un principio. Y como dice la hermana Denise, eso te ayuda mucho espiritualmente también, porque ellos te van guiando. Gracias a Dios tenemos unos buenos pastores que se preocupan. Hay en otras congregaciones que uno ni siquiera tiene acceso al pastor. Y entonces eso también hay que aprovecharlo cuando uno se siente en un momento de debilidad. Yo a veces le digo, pastor, por favor, y el pastor siempre está y me llama y me aclara las dudas y todo eso, y todos debiéramos hacerlo para crecer espiritualmente también. mira, Mananico. sí que estoy buscando. Mire, dice, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados nuestros pecados, para que vengan. El pastor. Háblenle todo por el grupo, Empiecen, bombardeenlo. ¿Cierto? Pero mira, aquí
Pastor. de no es que lo vimos, pues decía, ¿cómo recibir la liberación? Y es confesando nuestros pecados. Pues es que fui a buscar Hechos Por eso 3:19. te decía, po. Pero mira, en Santiago 5:16, otra versión, la que leíste tú, dice, sugiere confesarse los pecados unos a otros y orar juntos para ser sanados, fomentando la transparencia y la ayuda mutua. Eso es lo que yo digo también. Que es lo que estábamos hablando recién, ¿cierto? A ver, espérenme. Y en Juan 1, primero de Juan 1 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Es que cuando Él nos perdona, Él nos va limpiando. Pero si no los confesamos, yo creo que por eso, yo creo que más que nada como que trataron como de interpretar estos versículos diciéndolo así, como que si tú lo confiesas, claramente le quitas poder a Satanás, y más que nada no es esto, sino que cuando tú lo confiesas, lo que hace es que Dios te perdona, y en ese perdón, si Él ya no te juzga, ¿qué más lo va a poder hacer? Satanás no te va a poder juzgar de algo que ya fue perdonado, de algo que ya fuiste liberado. Pero si tú no lo confiesas, lo estás ocultando, entonces siempre va a tener Satanás algo que estar sacándote constantemente. Ya, el pastor nos va a tener que hablar en algún momento ahí. La vamos a retar Sí, porque no lo... Sí, porque hay dos confesiones, una confesión a nuestro Señor, pero lo que dice la hermana Denise, que también es bueno confesar unos a otros. Son como dos versículos distintos, ¿sabes siento que a mí yo. me ha ayudado mucho eso, de repente como confesárselo a alguien? Es como dice, es que Sí, lo que dijo la Denis yo lo he hecho y de verdad que a mí a mí también. personalmente me ha ayudado muchísimo. Es como que de verdad te quitas Una carga. Una carga. pero no sabría explicarlo tampoco, es pero la vamos a preguntar. Vamos a bombardear al pastor el viernes, porque ahora no nos quiere buscar. Es que ¿sabes qué? Que hablábamos el otro día, que muchas veces nosotros tenemos tentaciones, tenemos como procesos que tenemos que pasar en la vida. Exacto. Y es lo que nos ayuda a que yo pueda entender a otra persona el vivirlo. Entonces, no es que, como decía, no es confesárselo a todo el mundo, pero tú también, no sé, no sé si les pasa, si tú, mi caso, personas que han tenido depresión, como que uno huele esta persona también tiene, el Espíritu Santo te guía a las personas que han vivido la misma tuya, que de repente te ponía a conversar con ellos y tú le podías hacer sentir lo mismo, porque el Exacto. Espíritu Santo te ayuda y te guía a esas personas. Entonces, a veces Miren, te junta con pares para a decir, ¿sabéis qué? Si tú lo pasaste, mira, yo también. No estáis solo en esto, vamos juntos en esta misma carrera. Entonces, como que eso nos ayuda. miren, ¿saben por qué trae como esa libertad y por qué nos ayuda? Porque ¿cuál es la manera que actúa el enemigo? En lo oscuro, en lo interno, en lo En lo silencioso. oculto, en lo que está oculto. Entonces, si tú tienes algo que no lo tienes oculto, él en la oscuridad, ¿cierto? Él opera. Pero cuando lo confesamos, ¿qué hacemos? Lo estamos sacando Ahí está el de la pastor, ahí oscuridad. está. Ahí está el pastor. Apareció. Ahí ¿Cuál es la- apareció. Pero ya ¿Y qué les pasó? era ¿Cuál muy es la lío. pregunta? Tenemos medio debate aquí. La pregunta es de que estamos hablando del tema de confesar nuestro pecado y que como que cuando uno lo confiesa, como que ¿ha escuchado esta frase que dice que cuando tú confiesas algo le quitas como poder al diablo? ¿Le quitas como poder al diablo? ¿Has escuchado alguna vez que eso? Ya, No, pero sí. ¿no? Ya. Entonces queríamos como buscar como de dónde lo dice, de dónde sacaron esta frase. ¿Realmente es así? Porque claro, nosotros sabemos que el diablo opera en lo oculto y cuando confesamos, obviamente lo sacamos a la luz, pero queríamos la explicación de usted, del pastor. En la carta de Juan, en el capítulo 1, dice, si tú confiesas con tu boca que has pecado, tenemos abogado a Jesucristo que intercede por nosotros, es nuestro abogado, un intercesor, pero él aboga por ti, Él se pone por delante tuyo cuando tú confiesas tu pecado y Él se olvida de tu pecado, cuando tu pecado ya es confesado, cuando tu pecado es no restituido ni nada de eso, sino es confesado y tú te arrepientes de corazón, ese pecado ya desaparece. Pero
Y hay una gran diferencia. Yo les recomiendo que lean la primera carta de Juan, por si acaso, si van a hablar sobre esto, la lean completa, porque después sale el que hay una diferencia en que te practica el pecado y aquel que peca. Que hay una diferencia. El que practica el pecado, no, si ha confesado su pecado, ha sido un arrepentimiento falso, porque lo sigue practicando de forma habitual. Pero aquellos que han pecado y confiesan su pecado ante el Señor lo perdona y la persona lucha para no practicar ese pecado. Y hay una gran diferencia, el que practica el pecado, y la Biblia dice en esa carta que el que practica el pecado es del diablo. Fíjese lo que está hablando. Entonces, si uno peca por deporte, siempre dice yo, que peca por deporte, o sea, en forma dinámica, peca, no le interesa la fe, no se arrepiente, porque si tú lees también el libro de Job, hay un arrepentimiento, que ese arrepentimiento tiene que ver con algo superficial, porque el verdadero arrepentimiento trae convicción, no solamente remordimiento, Una pregunta. trae una confesión y trae un cambio de conducta. La Denis tiene preguntas. Denis, pregunte. Lo que pasa es que ya, si Dios nos perdona, o sea, si ya confesamos nuestros pecados, Él se olvida, ¿verdad? Pero dice que en su momento seremos juzgados. Entonces, Él ahí como que se va a acordar de todo lo que hicimos, o de qué nos va a juzgar si se supone que no está, como que se está olvidando de lo que ya hicimos, ¿me entiendes? Sí, porque lo que pasa es que, pero si tú has confesado tu pecado y te has arrepentido, el Señor te ha perdonado, ¿de qué te va a juzgar? ¿De qué te va a condenar? Si Él ya... Dice, mire, un texto en Romanos 5:8 dice, Él murió por nosotros sabiendo que nosotros íbamos a fallar igual. Él ya sabía. Y cuando tú conoces a Cristo, aquí dice Corintio, aquí todas las cosas son hechas nuevas. Cuando tú te acercas a la cruz Sí, con un claro, sincero sí. corazón, Usted, no sé si fue el arrepentido de domingo corazón, Él hace pasado, todo nuevo. no sé si fue este domingo que predicó o el anterior, ya no me acuerdo, pero como que dijo que todos en algún momento íbamos a ser juzgados, todos. Y obviamente en algún momento va a llegar un momento en que Dios nos va a juzgar por las cosas que hemos hecho. Entonces, esa era mi pregunta, o sea, ¿nos va a juzgar igual con respecto a nuestra historial, por decirlo así? Mire, ¿O cómo? en la Biblia, en el libro de Corintios, habla sobre eso, del juicio hacia los que no han creído en Cristo, porque la Biblia dice, si usted, bueno, lo dice también en Juan, que Él vino al mundo no para condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por Él. Pero los que no han creído ya han sido condenados, y aquellos que han sido condenados, ellos van a ser juzgados para el lago de fuego. Así de tajante. Pero los que han creído en Cristo van a ser juzgados según sus obras, las intenciones por qué hacen las cosas, las intenciones por qué sirven, por qué se conectan a esta hora, cuál es su verdadera intención de ir a la iglesia. Y por esas cosas vamos a ser juzgados para que el Señor nos dé corona, nos dé esas perlitas que a veces hablan, nos dé Ya ese entendí. respaldo. Y esa no es Imagínate para si nos condenarse, no es para historial, condenar. Imagínate por el historial, no. No, Tendríamos una él aprieta F5 y te borra el historial y hace las cosas nuevas cuando tú aceptas la fe y vives de acuerdo a él, y haces el mejor Ay, no, esfuerzo por tuyo. favor, el señor va a estar todo el día leyendo mi historia. Va a estar toda la eternidad con el historial. Imagínate el historial nuestro. Pero fíjense, en la Biblia también, bueno, es un salmo. El salmo dice que en él estaban escritas todas las cosas que iban a hacer. Todas las cosas estaban escritas. Creo que es el Salmo 139, que habla cuando él nos formó y nos hizo. En el Salmo 139 creo que lo dice, que nuestros miembros vieron nuestros ojos y estaban escritas todas aquellas cosas que íbamos a hacer. Entonces hay un libro, pero por eso digo, la Biblia se interpreta en forma literal y también alegórica y también solamente lineal. Entonces hay que saber cómo interpretarla. Pero eso quiere enseñar algo específico, que el Señor conoce y sabe de toda nuestra vida, lo conoce perfectamente todo lo que nosotros hacemos. Pero si tú llegas a Cristo, haces las paces con Dios y tu vida es restaurada, es sanada y confiesas tu pecado, Él te perdona. Y ahí todas las cosas son esas nuevas. Y esa obra es obra del Espíritu. Si el Espíritu de Dios no solamente para hablar en lengua y que manifieste, es para sanarte, es para libertarte, es para darte la fortaleza, es para animarte, es para sostenerte, es para caminar en esperanza.
Y es por eso la importancia que nosotros tengamos una buena escritura, una nueva interpretación de la Biblia, para que nosotros podamos ser libres de las cargas que a veces nosotros mal entendemos, mal enseñadas, se nos han traspasado a nosotros, que al final no lo hacen libres, sino que nos forman más carga, no hacen más carga. Por ejemplo, yo he escuchado de decir, por ejemplo, si tú no vas al punto, no eres salvo. Si no vas a trabajar a la iglesia, no eres salvo. Y eso está totalmente fuera de contexto. He escuchado, si tú no diezmas, no eres salvo. Y eso es una, perdóname que se lo diga, es una estupidez, porque eso no es así. No es así. La idea de todo esto es que nosotros seamos personas libres y vivamos como gente libre y el pecado no los domine, no los controle, porque la adversidad es muy sigilosa y toma ventaja. ¿Por qué? Porque tiene años de experiencia. Años de experiencia. Cuando tú no confiesas tu pecado, tarde que temprano te va a pasar la cuenta. Si tú no lo confiesas, si tú no lo confrontas, si tú dices, Señor, aquí me rindo. Aquí yo me someto y me rindo a la cruz. Haz conmigo lo que tú quieras. Y punto. Señor, yo confieso mi pecado y sé que tú me vas a perdonar. Y punto. Y aquí va trabajando en ti. Los cambios que hace Dios son paulatinos, son por un proceso de tiempo que se da. Pero tú te vas a ir dando cuenta a lo largo del tiempo de dos cosas. Que el Señor ha ido transformando tu vida, de que las cosas atrás ya no hay una comparativa contigo, y la gente que te ha rodeado, que te conoce hace mucho tiempo, te va a dar testimonio de que tú has cambiado. Y eso lo hace el Espíritu cuando tú te dejas seducir y Él que te vaya suministrando esta verdad a tu vida y tú vas creciendo y eres una mujer y un hombre libre. Amén. Amén. Ya por Pastor, lo más, porque después yo solamente soy Gracias, pastor. Caso cerrado. y No, caso si de quiero preguntarle, porque este tema es muchas preguntas. Dale, Dani, aprovechémoslo, no, aprovechémoslo. es que yo me lo imaginaba, que también es como todo bíblico, que ya ahora tengo que aprender que sea todo con versículos, pero me lo imaginaba cuando el pastor decía, no sé cómo, porque no lo alcancé a notar, que tenemos como defensor a Jesús, así como, pero no es ese, pero yo me imagino que cuando nos toque como que nos juzguen, va a estar Jesús al lado, así como, tú hiciste esto, pero Jesús va a decir, sí, pero ella, como decía el pastor, ella confesó, hizo esto, y como que él va a ser nuestra defensa, así como que me lo imagino como en los tribunales, y él va a defender, así como, pero Jesús va a decir, sí, pero es mi hija, Para como, defender la causa perdida. El intermediario. así como que eso, y él va a ser nuestra, como que eso lo interpreto como, a lo mejor no sé, a lo mejor no es así, cuando leen ese versículo que él, Jesús es nuestro, ¿cómo dijo la palabra el pastor? No me acuerdo, no es abogado. eso, abogado tenemos, como Eso que está eso me lo imagino. en Juan capítulo 1, verso 8. Pero Primera, yo lo entendí, yo no lo es que más, entendí, primera carta lo de que, lo que entendí yo del pastor que dice ahora que es como la papelera que el Señor cuando nos perdona se olvida y se elimina eso, ya Él no se va a acordar mañana de lo que hice si yo le pedí de corazón, una cosa así. Eso es lo que yo entendí. Es como nosotros nos estamos siempre acordando a veces de cosas, pero Dios ya no. Es ahora, porque es lo que explicaba el pastor, cuando nosotros estemos en el juicio, ¿cierto? Ahí cuando Cristo venga y suenen las trompetas, Sí, ahí como bien decía la Dani, no es para juicio de condenación, sino que ahí Dios lo que nos va a juzgar va a ser ya, tú lo hiciste por esto, va a recibir corona, no va a recibir corona, va a estar en el 1, en el 2, en el 3. En ese sentido, porque aquí en la tierra es donde, ¿cierto? Nosotros tenemos que confesar nuestros pecados y aquí en la tierra es donde ahí el Señor va a ser nuestro abogado, ¿cierto, pastor? ¿Sí? ¿Está bien? sí, Es que él me enseñó. sí, más o menos. Porque dice, si tú confiesas tu pecado, Él es fiel y justo para perdonarte y librarte de toda maldad. Porque mire, no quiero interrumpir lo que ustedes dicen, pero No, si nos gusta, cuando, cuando ustedes hablan de adversario, del diablo, en el Antiguo Testamento tiene una connotación o una interpretación que le llaman la serpiente antigua y le llaman el acusador. Cuando nosotros nos damos cuenta de que a veces esos sentimientos de culpa que vienen a nuestra mente, que vienen a nuestro pensamiento, yo hice esto, yo hice acá, yo soy aquí, yo soy tan malo, porque somos emocionales, somos personas que sentimos y nuestras emociones a veces juegan en contra. Nosotros tenemos que ir rápidamente a la palabra del Señor. Yo sé que tú me has perdonado. Yo sé que tú me has perdonado. Yo sé que tú me has lavado con tu sangre. Y yo te pido perdón por esto. Yo te pido perdón por lo que hice. Y es por eso que en la mañana, la oración de la mañana es tan importante, porque tú estás orando y le pides, hay que pedir al Señor, Señor, cúbreme este día, ayúdame a no fallar, dame tu espíritu para poder seguir adelante y no caer en la tentación.
Y si lamentablemente durante el día cae la tentación, en la noche tú pides perdón y dices, Señor, perdóname. Y al otro día, dame la fuerza para avanzar y seguir creyendo. Y eso tú lo vas haciendo permanecer en el tiempo, haciendo una perseverancia en tu vida y te vas a dar cuenta que el Espíritu va a ir obrando en tu vida de a poco. Esto de a poco y después ya no va a quedar ni luces de lo que pasaba contigo. ¿Ya? Amén, Bendiciones, bendiciones. amén. No Muchas molestes, gracias, Pato, si lo estuvimos llamando cualquier rato. que estaba en el otro discípulo también estaba hablando. Está en los dos lados, a ver, ya, pero sí, gracias, Paz. ¿Ahí entendieron, niñas? ¿Sí? ¿Quedó clarito? Sí, maravilloso, maravilloso, maravilloso. Entonces, ¿ves? Eso para terminar es como, ¿cómo podemos vencer? ¿Cierto? Evitando y también resistiendo. Y la única forma de resistir, ¿cierto? Es manteniendo nuestros ojos en Cristo, orando, ¿cierto? Aferrándonos a la palabra del Señor y que nosotros pongamos toda nuestra mente y nuestro corazón en Cristo, siempre en Cristo. ¿Ya? Como final, ¿cómo resistimos la tentación o como último? Conocer la palabra de Dios, que es lo que le estábamos diciendo delante, que yo le decía, si no la conoces, cuando venga la tentación no vas a tener cómo. Orar siempre buscando la guía de Dios, del Espíritu, como bien nos decía el pastor, y tener una comunidad de apoyo también, como decía la Denis con la hermana Marta. Es tan importante también tener esa red de apoyo. Yo me acuerdo que hace mucho tiempo escuché de una persona que no sé, pues había un hombre que tenía temas con la pornografía y otro amigo le ayudaba a ese tema, pues ¿para qué? Para que él no cayera. Entonces también es importante la red de apoyo, tener una red de apoyo. Y lo último, como ya bien les decía, Cristo venció toda tentación, Él es poderoso, y ahí cierto radica, tío Luis, su capacidad vencedora. Así que eso era la clase, una clase igual era larga porque hablamos dos temas, pero espero que les haya quedado todo bien claro. Ahí igual aclaramos dudas con el pastor. Y eso, ¿ves? Vamos a finalizar esto. Vamos, porque el tío Lucho me acordó de que teníamos que grabar.